Queremos darte la bienvenida al programa En la Red de los Deseos. En este espacio, nos dedicamos a relatar relatos emocionantes acerca de traiciones en las relaciones. Espero que lo disfrutes al máximo. A través de las cortinas de seda blanca, la luz de la luna se reflejaba, iluminando suavemente la habitación. Me encontraba en ese lugar, recargada en el umbral de la puerta, sintiendo una ligera agitación en mi respiración y un leve rubor en mis mejillas. El vestido de tono vino, confeccionado en seda, caía con cierta elegancia sobre mi cuerpo, mientras el sutil aroma a jazmín que llevaba en mi cuello se mantenía en el ambiente. Mientras notaba una ligera tensión en mis piernas, percibía cómo mis manos temblaban con suavidad. Ante mis ojos se encontraba Andrés, con su camisa blanca ligeramente abierta, que dejaba entrever el esfuerzo físico que su trabajo al aire libre le exigía. La intensidad de su mirada, llena de un misterio indescifrable, se fijaba en la mía. «Sofía, esto no es correcto», resonó su voz con gravedad, casi como un susurro. Sin embargo, permanecí en ese sitio, sin moverme, percibiendo cómo cada instante se prolongaba más de lo habitual. La atmósfera entre nosotros parecía cargada de una tensión silenciosa, y cada mirada nos acercaba a un punto del que ninguno de los dos podía huir. Al intentar articular palabras, mis labios temblaron sin lograr emitir sonido alguno. El silencio tenía mayor peso que cualquier frase. Fue entonces cuando Andrés apartó la vista con delicadeza y se volteó, dándome la espalda. «Sofía, por favor, retírate», susurró con un tono que parecía más un ruego que una orden. Cerré los ojos con determinación, permitiendo que el instante se desvaneciera como un espejismo. Viajamos al pasado. Hace algunas semanas, todo dio inicio cuando recibí una propuesta de Andrés para disfrutar de unos días en su finca. En pleno verano, tras un año agotador en la universidad, deseaba tomar un descanso y despejar la mente. No estaba acompañada. Lucas, mi pareja, y mis dos inseparables amigas, Clara y Paula, me acompañarían. El hogar se encontraba en una diminuta localidad en las montañas de Guadarrama, rodeada de colinas repletas de vegetación y bosques espesos. Al llegar, nos dio la bienvenida con su característica sonrisa Andrés. Mantenía su atractivo a los 45 años de edad. Algunos mechones plateados en su cabello castaño aportaban un toque interesante a su apariencia, mientras que su actitud decidida y confiada transmitía respeto. Al saludarnos, su voz profunda y cercana me hacía sentir protegida. Desde el inicio, se respiraba un ambiente tranquilo. El jardín estaba impecable, con una piscina que reflejaba el intenso azul del cielo y un suave aroma a lavanda flotando en el aire. Al principio, todo se desarrolló sin complicaciones. Durante las mañanas disfrutábamos de la piscina, por las tardes explorábamos los alrededores, y al anochecer, charlábamos bajo el cielo estrellado. Sin embargo, poco a poco, algo en mi interior empezó a cambiar. Empecé a fijarme en detalles sutiles, la forma en que Andrés se movía, la habilidad con la que realizaba tareas cotidianas o cómo su mirada seria se volvía amable al dirigirse a mí. Intentaba no prestarle atención, pero me resultaba imposible. Al regresar a casa, me adelanté al resto después de un paseo por el bosque durante la tarde. En la cocina, encontré a Andrés preparando una jarra de refresco de limón. Me ofreció un vaso con una sonrisa tranquila. Acepté con agradecimiento, recargándome en el marco de la puerta. Llevaba un vestido blanco ligero y mis pies apenas calzaban unas sandalias. La luz del sol que se colaba por la ventana acentuaba sutilmente mi piel, y noté cómo su mirada se desviaba por un instante antes de volver a su tarea. En la cena de esa noche, me senté frente a él. Vestía un vestido de color intenso y unas sandalias con tiras finas. Me sentía con cierta confianza en mí misma. Nuestros ojos se cruzaban de vez en cuando, pero él apartaba la mirada rápidamente. Lucas, mi pareja, parecía completamente ajeno a lo que sucedía. Mantenía una conversación animada con mis amigas, riéndose de cosas que yo apenas alcanzaba a oír. En cambio, mi atención seguía centrada en Andrés. Al caer la noche, decidí dar un pequeño paso más. Me aproximé a Andrés en la terraza, lugar habitual donde se acomodaba con una copa de vino tras la cena. Le cuestioné de manera relajada si no sentía la necesidad de dormir. Él, con tranquilidad, compartió que el silencio nocturno era un placer que siempre apreciaba, mientras dirigía su mirada hacia el horizonte. Tomé asiento junto a él, entrecruzando las piernas con calma, notando que el vestido se levantaba ligeramente. Andrés se dio cuenta, aunque optó por guardar silencio. Después de un breve lapso en el que no intercambiamos palabras, me puse de pie para retirarme. Andrés saluda a Sofía deseándole una buena noche.
Sofía responde con cortesía a Andrés. Se percibía un cambio en su tono de voz, más profundo y mesurado. Al día siguiente, se podía sentir la tensión en el ambiente. Cada vez que nos mirábamos o hacíamos algún gesto, parecía haber algo presente que los dos tratábamos de no reconocer. Opté por lucir un traje de baño de color negro, con detalles a los lados en la piscina. Mientras descansaba en una tumbona, Andrés disfrutaba de la lectura de un libro. Me acerqué a su lado para dejar la toalla, inclinándome con aparente descuido. La temperatura del agua es ideal, Andrés. Le sugerí que pasara con una sonrisa, pero él respondió que quizás lo haría más tarde. La firmeza de su voz era notable, como si estuviera desafiando una barrera invisible que él mismo se había impuesto. Durante la tarde, mientras Lucas y las chicas descansaban, me topé con Andrés en el almacén, ordenando utensilios. Apoyada en la puerta, lo contemplé en silencio mientras él me preguntaba sin dirigirme la mirada si necesitaba algo. Sofía. No, simplemente quería saber qué estabas haciendo. Dejó lo que sostenía y se volteó hacia mí con la mirada puesta en mis ojos. Por un breve instante, la atmósfera entre nosotros pareció cargarse de una energía inexplicable. Acto seguido, Andrés soltó un suspiro, se acarició el pelo y abandonó el almacén sin pronunciar ni una sola palabra adicional. La oscuridad había envuelto la casa rural, tapizando el firmamento con un velo de estrellas. Después de la corta lluvia vespertina, el ambiente se refrescó y se impregnó de un aroma a suelo mojado. Mis amistades ya estaban descansando, Lucas también se encontraba en brazos de Morfeo, sin embargo, mis párpados se negaban a caer. Cada intento que hacía, la figura de Andrés se me presentaba en la mente con una nitidez insoportable. Opté por abandonar la habitación sin hacer ruido. Recorrí el pasillo sin zapatos, mi vestido blanco se movía con delicadeza alrededor de mis pies. La vivienda se encontraba sumida en la penumbra, apenas alumbrada por la luz plateada de la luna que entraba por las ventanas. Me topé con Andrés en el balcón. Mientras me encontraba en una butaca de mimbre, sostenía una taza de té con ambas manos. Vestía una playera gris ceñida y unos pantalones de deporte de color oscuro. Se le veía absorto en sus reflexiones, con la mirada fija en el horizonte. ¿Te resulta difícil conciliar el sueño? Interrogue con tono apacible. Oh, el silencio puede resultar abrumador en ocasiones, contestó sin dirigirme la mirada. Caminé despacio hasta llegar al asiento que estaba frente a él y me senté. El viento de la noche rozaba suavemente mi piel, provocando un ligero escalofrío en mí. Andrés se dio cuenta de mi reacción y frunció el ceño. Sofía, tendrías que estar descansando. Mañana se avecina una jornada extensa. Ante mi incapacidad para conciliar el sueño, simplemente encogí los hombros y respondí. La densidad del silencio que reinaba entre nosotros era comparable a una neblina imperceptible que nos rodeaba. La manera en que sus manos robustas sujetaban la taza me desconcertó. En la firmeza de su mandíbula y en la seriedad de su mirada al levantar finalmente los ojos hacia mí. Sofía hablaba con un tono de voz tenso. ¿Qué actividad estás realizando en este momento? Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. Él se había dado cuenta. Era consciente de lo que ocurría en mi interior, aunque me resistía a aceptarlo. No hay problema, Andrés. Me encanta la paz que trae la noche. Al despertar, me invadió una sensación de fragilidad ante su escrutinio. Al momento de disponerse a ingresar a la vivienda, él volvió a dirigirse a ella. Sofía, te ruego que no continúes. No conteste. Asentí levemente y me escondí detrás de la puerta que se deslizaba. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que creí que era audible para él. Los días que siguieron se convirtieron en una suerte de competencia callada. Andrés prefería no estar a solas en mi compañía. Cuando yo ingresaba a una habitación, él encontraba una razón para salir. Cuando nuestros ojos se cruzaban, él los apartaba velozmente. En mi caso, continuaba incitándolo, pero de manera más discreta, una mirada insistente, una observación ambigua, un roce fortuito al pasar a su lado. Sin embargo, la actitud decidida de Andrés aumentaba mi frustración. Esa tarde, en ausencia de los demás, opté por disfrutar de un baño en la piscina. Vestía un traje de baño completo de color negro que se amoldaba con sutileza a mi figura. Desde la terraza, Andrés tenía la posibilidad de observarme mientras repasaba algunos papeles. Decidí sumergirme y nadé por un rato antes de salir con naturalidad, dejando que el agua cayera lentamente. Al mirar hacia arriba, noté que Andrés me estaba observando. Apenas durante un instante, pero resultó suficiente. Acto seguido,
Inclinó su cabeza con rapidez y se enfocó nuevamente en la documentación que tenía delante. El resto de la jornada transcurrió con mi inquietud en aumento, percibiendo como una barrera invisible se interponía entre nosotros. Al final de la cena, Lucas cayó rendido en el sofá y se quedó dormido esa noche. Mientras las amistades se encontraban en sus respectivos cuartos, Andrés se hallaba en la cocina, ocupado en la tarea de fregar la vajilla. Acercándome a él, me apoyé en el umbral de la puerta y le ofrecí mi ayuda. «Sofía, no es necesario. Estoy a punto de finalizar». Permanecí en ese lugar, observándolo en silencio mientras él se enfocaba en su labor. Con destreza, sus manos robustas se desplazaban con exactitud mientras el agua fluía sobre la vajilla con un sonido hipnótico. De forma apacible, Andrés expresó algo. Detuvo su acción, colocó el plato en el fregadero y se enjugó las manos con un trapo. Después, se volvió hacia mí y se recostó en el borde de la mesa. «Sofía, te pido que no compliques las cosas». Intenté articular palabras, pero me fue imposible hacerlo cuando mis labios apenas se separaron. La distancia entre nosotros era mínima, apenas unos pocos centímetros. El suave calor de su cercanía era perceptible, así como el discreto aroma de la loción que solía utilizar tras afeitarse. Al final, susurré: «Lo siento». Andrés asintió con convicción antes de abandonar la cocina, dejándome sola en medio de un silencio profundo. Esa noche no pude contener las lágrimas en mi habitación. Sentía un gran pesar por haberlo puesto en esa situación, por haber alterado el lazo especial que siempre habíamos compartido. Al día siguiente decidí mantenerme algo distante. Pasé la mayor parte del tiempo con Lucas y mis amigas, intentando no quedarme a solas con Andrés. Él, por su parte, mostraba un semblante sereno, aunque sus ojos reflejaban una sensación difícil de describir. El verano tocaba a su fin y llegaba el momento de volver a la bulliciosa Madrid. En el último desayuno en la finca, Andrés se sentó frente a mí. Con gesto comprensivo, expresó: «Sofía, quiero que tengas algo claro. Pase lo que pase, siempre podrás contar conmigo». «Siempre», afirmé con un nudo en la garganta. Ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre entre nosotros, aunque evitáramos admitirlo. Nos despedimos con un breve abrazo que lo dijo todo sin palabras. Al subir al coche con Lucas y las chicas, eché un vistazo atrás y vi a Andrés quedarse en la puerta, con las manos en los bolsillos y la vista perdida en la distancia. El viaje de regreso se hizo en silencio total. Nadie notó nada fuera de lo común, excepto yo. Algo dentro de mí se había fragmentado, o tal vez algo nuevo había nacido. Los días posteriores en Madrid fueron extraños. La rutina universitaria, las clases, las tardes con Lucas, todo parecía volver a la normalidad, pero en mi interior persistía una agitación constante. Una sensación de desasosiego me seguía a donde fuera. Andrés continuaba enviándome mensajes de vez en cuando para preguntar cómo me encontraba o cómo iban mis estudios. Mis respuestas eran cada vez más breves. No era que quisiera rechazar el contacto con él, pero cada intento de acercamiento traía de nuevo la incomodidad vivida en la finca. Lucas, por su parte, lucía cada vez más distante. Sus gestos de afecto se sentían mecánicos, como si faltara la calidez de antes. Me sentía sola, atrapada en una relación que ya no me llenaba. Esa noche, tras una discusión sin sentido con Lucas, me encerré en mi cuarto y me tendí en la cama con la mente agotada. Cogí el teléfono y escribí un mensaje. «Andrés, ¿podría ir a verte este fin de semana?» La respuesta llegó pronto. «Claro que sí, Sofía. Estaré esperándote». El sábado por la mañana, llegué al pequeño apartamento de Andrés en Madrid. El lugar se sentía acogedor, con muebles de madera oscura y amplios ventanales por donde entraba la luz. Cuando me abrió la puerta, esbozó una ligera sonrisa, como si no supiera muy bien cómo actuar ante mi presencia. Passa, Sofía. ¿Te apetece un café? Asentí, agradecida, y dejé mi bolso en el sofá. Mientras lo preparaba, me quedé observándolo. Cada uno de sus movimientos se veía meticuloso, casi hipnótico. Vestía una camisa azul remangada hasta los codos y vaqueros oscuros. En ese momento comprendí cuánto había extrañado su compañía. Nos sentamos en la mesa del comedor, uno frente al otro. Pasaron varios minutos en los que ninguno decía nada. El ambiente se sentía denso, como si nos envolviera un silencio tangible. «Andrés, quería decirte algo. Lamento lo que pasó en la casa de campo. No debí haberte hecho sentir incómodo». «No tienes nada que disculpar, Sofía», respondió con voz amable.
Ambos sabemos que esta situación no es la ideal. Pero no quiero que te atormentes por ello. A pesar de su tono seguro, sus ojos reflejaban cierta tristeza, junto a otra emoción que no logré identificar. Cambiamos de tema y hablamos de cosas cotidianas: trabajo, estudios, la vida en general. Sin embargo, cada vez que se encontraban nuestras miradas, volvía esa leve tensión. Por la tarde, Andrés propuso dar un paseo por el parque cercano. Aunque el cielo estaba algo nublado, la brisa era refrescante. Caminamos en silencio, escuchando el crujir de las hojas bajo nuestros pies. De pronto me preguntó si era feliz con Lucas. Le contesté que no estaba segura, que hacía tiempo que las cosas no fluían y que parecía que cada uno iba por su lado. Andrés parecía anticipar mi respuesta incluso antes de oírla. Nos sentamos en un banco apartado. Hablamos durante un rato hasta que, poco a poco, el tema volvió a centrarse en nosotros. A veces creo que lo de la finca no fue un simple error, dijo Andrés. Lo que siento por ti, no puedo controlarlo. Entonces giró el rostro para mirarme, con los ojos llenos de una mezcla de empatía y determinación. Sofía, debes entenderlo. Nosotros dos no podemos traspasar ese límite. No importa lo que pensemos o sintamos. Hay situaciones que simplemente no deben suceder. Sus palabras eran lógicas, pero me lastimaban. No respondí. Me limité a asentir y desvié la vista hacia el suelo. No quise marcharme todavía y decidí pasar la noche en su piso, incapaz de enfrentar el exterior después de aquella conversación. Andrés preparó la habitación de invitados para mí, pero estuve varias horas sin poder dormir. Terminé acercándome al salón. Lo encontré en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. Le dije en voz baja que tampoco podía conciliar el sueño. Él respondió que estaba igual y me indicó con un gesto que me sentara a su lado. Permanecimos allí, en silencio, con la luz suave de una lámpara sobre nosotros. Con el paso de los minutos, la tensión pareció aumentar, como si fuera un hilo a punto de romperse. Andrés dejó el vaso en la mesa y se levantó, sugiriendo que debería volver a mi habitación. Su tono era firme, pero su mirada transmitía otra cosa. Finalmente, obedecí y noté cómo seguía mis pasos con la mirada. El descanso no llegó aquella noche. Al día siguiente, los primeros rayos de sol entraban a través de las ventanas. Andrés ya estaba despierto, preparando el desayuno. Lo saludé con voz algo cansada. «Buen día». «Hola, Sofía». Fue su única respuesta, mientras señalaba la mesa. Durante unos minutos, desayunamos como si se tratara de un momento normal. Pero ambos sabíamos que no era así. Después de acabar mi café, me levanté con calma y recogí mi bolso. Andrés me acompañó hasta la puerta. «Sofía, cuídate mucho. Tú también, Andrés». Nos quedamos mirando durante unos instantes que parecieron eternos. Finalmente, él giró la manija y salí, sintiendo un vacío indescriptible en mi interior. Caminé por las calles de Madrid con los ojos humedecidos. Sabía que aquello no podía ser, pero una parte de mí se negaba a olvidarlo. Los días posteriores a esa despedida estuvieron cargados de emociones encontradas. El ritmo frenético de la ciudad parecía más denso que nunca. Traté de concentrarme en mis estudios, en mis amistades y en mi relación con Lucas, pero no funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Andrés regresaba a mi mente. Cada vez que escuchaba a alguien con una voz parecida a la suya por la calle, sentía un leve sobresalto. Una tarde, durante la cena en casa de Lucas, él me preguntó: «¿Te encuentras bien, Sofía?». Evité su mirada y respondí con evasivas. No me sentía bien. Una parte de mí seguía anclada a la casa rural, aquella noche estrellada en el balcón, a la despedida final ante la entrada de la vivienda de Andrés. Decidí que necesitaba cerrar ese capítulo. Me urgía verlo de nuevo para decirle lo que nunca pude, pese al temor de enfrentar la realidad. El siguiente fin de semana, tomé el tren hacia el pequeño pueblo donde estaba la casa rural. Andrés no sabía que iría. Supuse que, de haberle avisado, habría intentado disuadirme. Al llegar, encontré la casa en apariencia deshabitada. Caminé por el jardín, deleitándome con la brisa suave y el canto de los pájaros. Al ver que la puerta principal no estaba totalmente cerrada, entré con precaución. «¿Andrés?», llamé con voz temblorosa. Me lo encontré en la sala, sentado frente a la chimenea apagada, sosteniendo un libro. Al verme, se incorporó con gesto sorprendido. «Necesitaba hablar contigo, Sofía», dijo al fin, con firmeza. Permanecimos en silencio unos instantes. Después,
Andrés suspiró y señaló el sofá. Siéntate, por favor. Me acomodé frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, lo contemplé con detenimiento. Sus ojos cansados, el ligero encorvamiento de sus hombros, el temblor casi imperceptible de sus manos al dejar el libro sobre la mesa. Sofía, no debes presentarte de improviso de esta forma, comentó Andrés con suavidad. Esta historia no nos hace bien a ninguno. Lo comprendo, respondí, pero necesitaba verte. Decirte cuánto lo siento. Andrés negó despacio con la cabeza. No tienes por qué disculparte. Lo que ocurrió, o lo que casi ocurre, no es culpa de nadie en particular. Bajé la mirada, sintiendo que mis ojos se humedecían ligeramente. Me duele, Andrés. Es duro experimentar esto cuando no hay un futuro posible. Él se levantó y se acercó, poniéndose a mi altura. Sofía, debes aspirar a algo más libre, sin sentirte mal por ello. Yo no soy la persona que pueda darte todo lo que necesitas. Aunque sus palabras eran contundentes, su tono transmitía una cercanía difícil de explicar. Esa noche me quedé en la casa rural. Andrés preparó el cuarto de huéspedes como en ocasiones anteriores. Pero esta vez, no hubo silencios llenos de tensión ni miradas persistentes. Solo una aceptación tácita de que cada paso nos conducía a un desenlace inevitable. A la mañana siguiente, me despedí de él en el porche. Gracias, Andrés, dije con calma, por todo lo que has hecho. Cuídate mucho, Sofía. Nos dimos un último abrazo, pleno de gratitud y de lo que no supimos expresar antes. Luego me marché, sin volver la vista atrás. El camino hacia la estación fue largo y silencioso. Cuando el tren arrancó, comprendí que dejaba detrás algo de mí que no regresaría. Tardé semanas en sentir cierta paz interior. Me sumergí en los estudios, terminé mi relación con Lucas y poco a poco retomé el ritmo de mi vida. Un día, mientras caminaba por el parque de la universidad, recibí un mensaje de Andrés. Espero que todo te vaya bien. Te deseo lo mejor, siempre. Una débil sonrisa se dibujó en mis labios mientras sentía una leve punzada de añoranza. Decidí no contestar. Ambas partes sabíamos que no había más que añadir. La vida siguió su curso y, aunque guardaba su recuerdo, comprendí que hay afectos que no están destinados a prolongarse. Un año después, regresé a la finca. En esta ocasión, la encontré vacía. Andrés la había vendido y se había mudado a otro lugar. Caminé por el jardín, dejando que la brisa moviera las ramas de los árboles. Al llegar a la puerta principal, noté un sobre con mi nombre escrito con su inconfundible caligrafía. Mis manos temblaron mientras lo abría. Si lees esto, Sofía, es porque has regresado. Deseo agradecerte por haberte conocido, por verte crecer y por la persona en la que te has convertido. Vive sin miedos y persigue tus ideales con determinación. Con afecto. Andrés. Contuve la emoción al doblar con cuidado la carta y guardarla en mi bolso. Permanecí unos segundos en la entrada, asimilando ese cierre definitivo. La vida continuó. Tras graduarme, viajé, conocí a otras personas y aprendí a soltar lo que no podía ser. No obstante, a veces, en alguna noche tranquila y bajo un manto de estrellas, mis pensamientos vuelven a aquella casa rural, a las miradas calladas y a los momentos repletos de todo lo que nunca dijimos. Esos recuerdos se mantienen presentes, aunque ya no duelan de la misma forma. Sin embargo, esta partida no significó el final de mi determinación. Andrés cree que lo he aceptado todo como un adiós inapelable, sin imaginar mi capacidad para perseguir un objetivo. Las piezas se mueven y cada decisión la tomo con cautela. El destino está marcado y esta historia aún no concluye. No estoy sola en esta senda. Aprovecharé cada oportunidad y cada encuentro fortuito. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con constancia. Aunque él todavía lo ignore, la partida apenas comienza. Gracias por acompañarnos en la trampa de los anhelos. Recuerda suscribirte y dejarnos tu aprecio para no perderte nuestras próximas historias.